Vamos adelante con este problema de examen que está súper interesante. Dice lo siguiente: dos alambres infinitos separados una distancia d llevan una corriente eléctrica I en direcciones opuestas, como se muestra en la figura. La corriente I incrementa su magnitud con una tasa alfa igual a la derivada de I con respecto al tiempo positiva, de tal manera que la ley de Ampère se cumple en todo momento. Una espira cuadrada del lado D se encuentra dispuesta en el mismo plano de los alambres, tal como se muestra en la figura. Todo esto ocurre en el plano. Bueno, y nos hacen una serie de preguntas. Calcule el flujo del campo magnético a través de la espira. B, indique la dirección de la corriente inducida en la espira cuando alfa es positivo y justificar la respuesta. Y C, sabiendo que la resistencia de la espira es R, tenemos que calcular la fuerza que actúa sobre la espira en magnitud y dirección. Bueno, será magnitud y sentido, ¿no? Porque más que dirección lo que me importa es el sentido de la fuerza neta que actuará sobre esta espira. Está muy interesante, así que los invito a ver el vídeo. ¿Necesitas aprobar física? Pincha ahí en listas, y ahí ya está, se hizo la magia. No lo pienses más, aquí tienes todo el material, casi 700 vídeos con problemas de examen de diferentes universidades, para que apruebes física con notable. La primera pregunta que nos hacen es calcular el flujo a través de la superficie de esta espira cuadrada. Recordemos que el flujo del campo magnético, que lo denotamos de esta forma, es una magnitud escalar, que la podemos calcular de esta forma. Será el módulo del campo por el módulo de la superficie por el coseno del ángulo que forman esos dos vectores. El vector superficie será un vector que tendrá como módulo el valor de la superficie y apuntará saliente o entrante. Como la superficie es una superficie plana, no es cerrada, podemos elegir libremente hacia dónde queremos que apunte este vector superficie. Lo que sí sabemos es que tiene que ser perpendicular a la superficie que está representando. Lo que solemos hacer es determinar hacia dónde apunta el campo neto y entonces elegimos el vector superficie en el mismo sentido que el campo neto, de forma tal de que el ángulo sea 0 grado entre ambos y coseno de 0 grado es 1 y ya nos olvidamos del coseno. Entonces vamos a ver lo siguiente. Primeramente, para ver lo referente al ángulo. Si nosotros empleamos la regla de la mano derecha, vemos que esta corriente va a crear en la zona donde se encuentra la espira, y en todo este semiplano, un campo que será entrante. Aquí tenemos la mano derecha. Imaginamos que tomamos el conductor con la palma de la mano, de forma que el pulgar indique hacia dónde apunta la corriente, que es hacia la izquierda, y los dedos nos dicen, el campo saldrá de los dedos, por lo tanto entrará en este semiplano, perpendicularmente al papel o a la pantalla, como dijimos antes, y en este otro semiplano que no nos interesa estudiar nada de este lado, el campo será saliente. Por lo tanto, podríamos hacer lo siguiente: llamarle a este conductor 1 y a este otro conductor 2. Entonces, está claro que el campo creado en este semiplano por el conductor 1 será un campo entrante. Entonces vamos a dibujarlo así, con un círculo y una cruz. Qué feo quedó, Vamos a hacerlo bien. Un circulito y una cruz y le ponemos B sub 1. Y ahora vamos a ver para dónde apuntará el campo creado por esta corriente. Nuevamente usamos la regla de la mano derecha, pero ahora el pulgar indica que la corriente apunta hacia la derecha, ¿verdad? Entonces tomamos el conductor con la palma, el campo sale de los dedos, por lo tanto en todo este semiplano el campo creado por esta corriente será hacia afuera y lo vamos a dibujar con un circulito y un puntito y le vamos a poner B sub 2. Veamos lo siguiente: las intensidades de corriente son iguales en valor,
pero el conductor 2 está más alejado de la espira que el conductor 1. Entonces, obviamente, el campo magnético 1 será mayor que el campo magnético 2. Es decir, que la suma de estos dos vectores de igual dirección y sentido contrario hará que el campo neto sea entrante. Entonces, si el campo neto es entrante, me voy a elegir el vector superficie que representa esa superficie entrante, de forma tal que me quedará que el coseno del ángulo, como estábamos comentando, sea igual a 1 porque el ángulo entre el campo neto y esa superficie, el vector superficie, perdón, será 0 grado. Ahora bien, para calcular el flujo total a través de la espira, tengamos en cuenta que el campo neto, que ya sabemos que es entrante, no es constante, porque el campo es más intenso en esta zona y a medida que me voy alejando, el campo neto va siendo cada vez menor, porque tanto el campo 1 como el 2 se van haciendo menores, porque son inversamente proporcionales a la distancia, esos campos. Recordemos la ley de Ampère, que establece que el campo magnético creado por un conductor rectilíneo infinitamente largo lo podemos calcular como mu sub 0 por I sobre 2pi por R, donde R es la distancia entre el conductor y el punto donde estamos interesados en calcular el campo. Entonces, como el campo depende de R y no es constante, no puedo poner ningún valor aquí en principio, ¿no? ¿Qué valor voy a poner? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. El campo magnético neto, la suma vectorial de estos dos, varía, pero podemos tomar una superficie muy pequeñita de lados D y a esta superficie, a este lado le llamo diferencial de R, porque también nos hemos tomado un vector R desde el conductor 1. Entonces, si esto es R, podemos definir un vectorcito diferencial de R y vamos a tomar la distancia esta diferencial de R. Entonces, esta superficie es tan pequeña que prácticamente es una línea, entonces podemos considerar que el campo magnético es uniforme. ¿Sí? El diferencial de R es tan pequeño que no hay una variación apreciable del campo. Entonces podemos considerar que en esta pequeña superficie tendremos un campo constante y podremos definir un diferencial de flujo del campo magnético. Y luego por integración podremos calcular el campo magnético total haciendo que R varíe desde D hasta 2D para este conductor 1 y el otro estará situado a una distancia R más D. Vamos a hacerlo. Entonces el diferencial de flujo de campo magnético lo podemos escribir como el módulo del campo magnético neto, vamos a ponerle campo magnético neto resultante, por el diferencial de superficie, que será D por diferencial de R. Así calcularíamos la superficie, que será este diferencial de superficie. Bien, ahora tenemos que ver cómo calculamos el campo neto. Para eso tenemos que calcular el campo que este conductor crea a una distancia R. Entonces tenemos lo siguiente. Vamos a llamarle campo 1 y ese campo 1 lo vamos a calcular mu sub 0 por I sobre 2pi por R. Mientras que el campo creado por el conductor 2 tendrá un módulo, le llamamos V sub 2, que vendrá dado por la siguiente expresión. La intensidad es la misma, o sea que arriba tenemos mu sub 0 por I sobre 2pi, pero notemos que la distancia desde el conductor 2 es D más R. O sea que vamos a poner aquí R más D. Y como estos campos tienen sentido contrario, entonces el campo neto será la resta de los módulos. Al restar esto menos esto, ¿verdad? Podemos sacar factor común, mu sub 0i sobre 2pi,
y nos quedará 1 sobre r menos 1 sobre r más d. Ponemos como un denominador que será r por r más d y operamos ahí. Como un denominador, r por r más d dividido r me da r más d por 1, r más d, y luego r por r más d dividido r más d me da r por 1, me queda menos r. Simplificamos, r menos r me da 0, me queda d ahí arriba en el numerador y abajo 1, abajo me queda r sobre r más d. Muy bien, entonces ahora ya tenemos el campo neto y podemos colocarlo aquí. Entonces el diferencial de flujo nos quedará, al sustituir, como tenemos una d, y aquí nos aparece una d, nos queda d cuadrado, y luego simplemente pusimos este factor también y el diferencial de r. Entonces para hallar el flujo total vamos a tener que integrar a ambos lados del signo de igual, integral de este lado, es decir, la integral de diferencial flujo me dará el flujo total en el área comprendida por la espiral cuadrada. Y entonces, como todo esto es constante, voy a tener que resolver la integral de 1 sobre r por r más d. ¿Cuáles serán los límites de integración? Bueno, ¿entre qué y qué variará r? R variará entre d y 2d. Entonces vamos a poner, los límites serán d y 2d. Bien, y entonces ahora vamos a ver cómo podemos resolver esta integral. Y vamos a ahorrar un poquito lo que tenemos por ahí arriba. Para resolver esta integral vamos a emplear el método de descomposición en fracciones simples. Vamos a tomar este factor que tenemos aquí y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner a dividido r más b dividido r más d. Ahora vamos a poner como un denominador, que ya sabemos cuál va a ser r por r más d, por r más d, y ahora nos va a quedar a por r más d más b por r. Entonces, para averiguar a y b, lo que vamos a hacer es darle valores a r. Por ejemplo, vamos a hacer una cosa, vamos a centrarnos en el numerador, porque los denominadores son iguales, ¿verdad? Entonces, en el numerador me queda que 1 es igual a por r más d más b por r. Entonces, por ejemplo, si r vale 0, entonces me quedará que 1 será igual a por d, y por lo tanto a es 1 sobre d, y ya hemos calculado a. Ahora, por ejemplo, lo que podemos intentar es que esto sea igual a 0. Por lo tanto, hacemos que r sea igual a menos d. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar que 1 es igual a menos b por d. Sustituyo r por menos d. Y de aquí ya, por lo tanto, averiguamos b, que será menos 1 sobre d. Así que ahora podemos reescribir esto que tenemos aquí. Hacemos la sustitución de a, que es 1 sobre d, mantenemos el r, y b es menos 1 sobre d, aquí surge un signo de menos, y nos queda d por r más d. Y ahora, entonces, resolver esta integral significa resolver la resta que tenemos aquí planteada. Entonces nos queda resolver esta integral menos esta otra que tenemos aquí planteada. Y es muy sencillo, ¿verdad? Es muy sencillo porque nos quedará 1 sobre d, y la integral de 1 sobre r es logaritmo neperiano de r. Evaluado entre 2d y d, al final me queda logaritmo neperiano de 2d dividido d, menos 1 sobre d, y el resultado de esta integral de 1 sobre r más d es logaritmo neperiano de r más d. Evaluado entre 2d y d, al final me va a quedar logaritmo neperiano de 2d más d dividido d más d.
Lo que vamos a hacer es sustituir la integral, ya tenemos el resultado, y en lugar de poner aquí integral de diferencial de flujo, esto lo vamos a borrar, y ya sabemos que tenemos el flujo total del campo magnético a través de la espira cuadrada. Entonces vamos a borrar esto, vamos a poner el resultado, sacamos factor común, 1 sobre d, nos queda logaritmo de 2, porque d entre d nos da 1, menos, aquí 2d más d son 3d sobre 2d, al final me queda 3 medios porque las d se simplifican. Vale, y ahí, ahora esto, logaritmo de a menos logaritmo de b, sabemos que logaritmo de a sobre b, o sea que si divido 2 entre 3 medios, me va a quedar simplemente logaritmo de 3. Rectifico, me va a quedar logaritmo de 2 sobre logaritmo de... Perdón, logaritmo de 2 sobre 3 medios me queda el logaritmo de 4 tercios. Ponerlo aquí, logaritmo neperiano de 4 tercios. Perfecto, entonces ahí ya tenemos planteado el flujo. Ese es el resultado. Vamos a simplificar esta d con el cuadrado y vamos a escribir por ahí arriba la expresión final, que es la respuesta A. En la pregunta B tenemos que indicar, justificando, el sentido de la corriente inducida que habrá en esta espira. Veamos lo siguiente. Quedamos en que el campo resultante es entrante, igual que B1. Y al producirse un aumento en la intensidad de corriente I, ambos campos van a aumentar y por lo tanto el campo resultante, que es entrante, va a aumentar. Por lo tanto, el flujo de campo magnético a través de la superficie de la espira cuadrada está aumentando. De acuerdo a la ley de Lenz, la corriente inducida aparece en un sentido tal que se opone al cambio de flujo externo. Como el flujo externo está aumentando hacia adentro, la corriente va a crear un flujo contrario hacia afuera y para eso la corriente inducida va a crear un campo magnético inducido hacia afuera, saliente hacia nosotros. Entonces ahora, utilizando la regla de la mano derecha, podemos comprobar que la corriente va a tener este sentido, que es un sentido antihorario. Ese es el sentido de la corriente inducida. Y queda contestada la parte B. Para los que no recordaban esta forma de la regla de la mano derecha, tenemos que colocar la mano derecha de forma tal que el pulgar, perpendicular al resto de los dedos, apunta hacia donde va el campo inducido, y los dedos curvados ligeramente me indican el sentido de la corriente inducida. Para finalizar, la pregunta C nos pregunta la fuerza neta sobre la espira, suponiendo que todo el alambre que la constituye tiene una resistencia R. Entonces, vamos a tener que analizar un poquito todo esto. Hemos dibujado sobre cada lado de la espira el campo neto, que lo repito una vez más, dijimos que es entrante, el campo neto debido a los dos conductores. Entonces, como va a circular una corriente inducida, la ley de Laplace nos dice que en determinadas condiciones una corriente eléctrica sometida a un campo magnético experimenta una fuerza de origen magnético. Para determinar el sentido de esa fuerza, a mí me gusta utilizar la regla de la mano izquierda. Aquí tenemos la mano izquierda. Recordemos cómo se aplica. Este dedo indica la fuerza magnética. Este otro indica el campo magnético y este indica la intensidad. Lo importante aquí es lo siguiente. El pulgar tiene que ser perpendicular.
tanto al índice como al dedo mayor. Es decir, que el pulgar tiene que estar siempre perpendicular al plano que forman estos dos dedos. Entonces, yo la hice un poquito inclinada hacia nosotros la mano para poder verlo, porque si no, toda esta parte de la mano taparía estos dedos. Entonces, veamos lo siguiente. Este dedo indica el campo entrante. Este otro indica la corriente hacia la derecha. Por lo tanto, el pulgar extendido nos indica que la fuerza sobre el tramo inferior va a ser hacia arriba. Vamos a achicar un poco eso porque nos ha quedado una fuerza de un tamaño descomunal. Vale, ahí tenemos la fuerza. Muy bien. Con el mismo criterio, nosotros nos vamos a dar cuenta que la fuerza sobre cada uno de los tramos, estos que estoy indicando, apuntará hacia adentro. Y algo muy importante, el campo magnético en cada punto, para cada uno de estos lados, es lo mismo y la corriente que los atraviesa es la misma y las distancias son iguales. Por lo tanto, estas dos fuerzas ni siquiera las vamos a calcular porque al sumarlas la suma dará 0, ya que tienen igual módulo y sentido contrario. ¿Vale? Pero veamos lo siguiente. Aquí arriba, vamos a ver para dónde, aplicando la regla a la mano izquierda, nos va a dar que la fuerza es hacia abajo. Entonces, ¿será mayor o menor que esta fuerza? Bueno, el campo aquí arriba, como está más alejado de los conductores, el campo neto va a ser menor. Si el campo es menor, la fuerza que experimenta este lado va a ser menor que la fuerza que experimenta el lado de abajo. Entonces vamos a dibujarla. Ahí está. Y entonces vamos a ponerle nombre. Por ejemplo, vamos a ponerle a esta fuerza superior y a esta fuerza inferior, ¿vale? Aludiendo al lado inferior de la espira y al lado superior de la espira. Entonces vamos a tener que plantear cada una de estas fuerzas y luego calcular la suma vectorial, que será la resta del módulo de esta fuerza menos el módulo de esta. Y evidentemente que la fuerza neta apuntará vertical y hacia arriba, digamos, en el dibujo, y eso provocará que la espira se va a desplazar en este sentido. Esta es la expresión de la ley de Laplace, es un producto vectorial, es I por L, producto vectorial, el campo magnético. Pero como estoy calculando el módulo, hago I por el módulo de L, que es el vector recorrido, ahora voy a explicar lo que es, por el campo magnético y por el seno del ángulo que forman ambos vectores. L, el vector recorrido, es un vector que mide lo mismo que el largo del conductor, o sea, es el largo del conductor, y apunta en el sentido en el que va la corriente. Por lo tanto, si yo quisiera dibujar L para ese conductor inferior, ahí lo tenemos. Este sería el vector L. Notemos que el ángulo que forma L con el campo es un ángulo recto de 90 grados. Por lo tanto, aquí voy a poner 90 grados y seno de 90 grados es igual a 1. La corriente. ¿Cuál es la intensidad de la corriente que tengo que poner aquí? ¿La de los conductores? No, la intensidad de la corriente inducida. O sea que esta es la corriente inducida que habrá que calcularla. Y en nuestro caso, el módulo de L va a ser igual a D, que es lo que mide el lado. Y habrá que plantear el campo también en esta zona. Como este lado es paralelo a los conductores, el campo en cada punto tiene el mismo valor, tiene un único valor. Bueno, lo primero que vamos a hacer es calcular la corriente inducida, recordando la ley de Faraday-Henry-Lenz, que establece que la intensidad de esa corriente inducida será igual a la FEM entre el valor de la resistencia. Esa resistencia de cual les hablé antes. Bien, entonces la FEM, prescindiendo del signo, que al final se refiere solamente a la ley de Lenz, la FEM la vamos a calcular como la derivada del flujo con respecto al tiempo.
Entonces esto nos quedará 1 dividido R por la derivada del flujo con respecto al tiempo. Entonces, si analizamos un poquito, aquí nos decían en la letra que esta intensidad tenía un ritmo de cambio derivada de I con respecto al tiempo igual a alfa, con una tasa que tenía un valor constante y positivo que era alfa. Entonces vamos a plantear una cosa, si yo quiero derivar la función flujo con respecto al tiempo, tendré que derivar esto con respecto al tiempo, pero veamos lo siguiente. Vamos a volver a escribir 1 sobre R, lo dejamos aquí, y entonces mu sub 0 es constante, D es constante, el 2pi también es constante, lo dejamos ahí en el denominador, y el logaritmo de 4/3 también lo dejamos ahí. Entonces, al final, la derivada del flujo con respecto al tiempo se reduce a la derivada de la intensidad. Esta intensidad es mejor ponerla con minúscula cuando es variable la intensidad, ¿verdad? Pero bueno, no importa, estamos hablando de la misma. Es la derivada de I con respecto al tiempo, que esto sabemos que es alfa. Entonces, ya tenemos calculada el valor de la corriente inducida. Y ahora, para calcular la fuerza inferior, vamos a tener que calcular el campo neto en este punto. Vamos a aprovechar esta expresión, que es la del campo resultante o neto, en cualquier lugar de este semiplano, para calcular el campo magnético donde se encuentra el conductor inferior. Simplemente lo que tenemos que hacer es sustituir R por D. Recordemos que R era la distancia desde el conductor 1 hasta cualquier punto que consideremos. Entonces R vale D. D más D son 2D por R, que vale D, 2D cuadrado. Simplificamos D con el cuadrado y al final nos queda mu sub 0 por I sobre 4pi por D. Ese es el valor del campo neto en el conductor inferior. Por lo tanto, ya podemos calcular el valor de la fuerza magnética ahí donde se encuentra este conductor. La intensidad vale esto, lo hemos colocado aquí, multiplicado por L, que es D, y multiplicado por el campo magnético, que nos dio mu sub 0 I sobre 4pi por D. Ahora operamos. Entonces, finalmente llegamos a este resultado. Hacemos operaciones y llegamos a este resultado. Y vamos a aprovechar para calcular el campo neto ahí arriba. Aprovechamos esta expresión donde R ahora valdrá 2D para saber la fuerza en el lado inferior y luego sí, ya calcular la fuerza neta. Hemos colocado la fuerza magnética sobre el lado inferior, este vector, lo tenemos ahí. Y ahora, como R vale, como dijimos, 2D para este conductor, sustituimos 2D más D, son 3D por 2D, me queda 6D cuadrado. Simplificamos D con el cuadrado y finalmente nos queda esto, mu sub 0I sobre 2 por 6, 12, pi por D. Una vez que tenemos el campo, ya sabemos que ahora podemos calcular, como tenemos la corriente también, podemos calcular el valor de esta fuerza. Bueno, sustituimos el valor de la intensidad de corriente por el valor del campo, hacemos las cuentitas correspondientes, simplificaciones también, y al final tenemos la fuerza inferior, que como vemos es menor, ¿verdad? Aquí tenemos un 24 y aquí tenemos un 8. Y entonces ahora sí ya podemos calcular la fuerza neta sacando factor común, etcétera, etcétera. Bueno, sacamos factor común todo esto y nos queda un octavo menos un 24avos. Ponemos como un denominador 24 dividido 8, 3 por una 3, menos 1, 3 menos 1, 2, 24avos. Esto es igual a 1 sobre 12. Así que definitivamente podemos borrar aquí. Y este 12 lo hemos puesto aquí. Bueno, y hemos llegado al final del problema. Entonces existirá una fuerza neta, como dijimos, que apunta hacia arriba, y esta espira se estará moviendo
en sentido paralelo al eje este que aparece aquí. Bueno, espero que les haya gustado el problema, la explicación. Como siempre les digo, dedico muchas horas a hacer estos vídeos para que ustedes puedan aprobar física sabiendo mucho. Y lo único que a ustedes les solicito es que se suscriban dándole ahí al cuadradito rojo, nada más. Y si les ha gustado el vídeo, también me ayuda que me den un like. Muchísimas gracias.